Nosotros en las clases pasadas vimos lo que era eh, la sintonización PID por el método de curva de oscilación. Curva de oscilación es el método en lazo cerrado que propusieron Ziegler y Nichols y que nos permitieron también medio controlar, pero realmente el- la placa ventilador tuvo que haber controlado un poquito mejor, no sé por qué estaba como tan pobre de rendimiento, más o menos, porque ese realmente controlaba mucho mejor. Sí, y pues ya por parte del túnel de viento, pues ahí sí era netamente cuestión de etapa de potencia. Sí, sin embargo, podemos comprobar por lo menos digamos, los estimados, las tablas y todos los enunciados de Ziegler y Nichols, por lo menos con el método de oscilación. Simplemente la colocamos a oscilar en lazo cerrado solo con KP, ¿sí? Y a partir de él del tiempo o periodo de oscilación, ya obteníamos lo que eran los controladores P, PI, PD. En fin, vimos obviamente que que las plantas de laboratorio con un PI era suficiente y que al aplicar parte derivativa se nos volvió una nada porque amplificaban pues bastante el ruido y pues son plantas bastante ruidosas. A pesar del filtro, pues el filtro no puede filtrar o no puede eliminar el ruido propio de la planta. Puede eliminar el ruido eléctrico generado por muchos factores, pero no el ruido como tal de la planta. Eh, y listo. Entonces hoy vamos a ver lo que es la sintonización por el segundo método, que es un método en lazo abierto. Que ya ni ver. Método de oscilación, método de la curva. Listo. Este método es el segundo propuesto por ellos. Y es que algunas de las plantas no oscilan. ¿Sí? Usted le puede empezar a incrementar KP y incrementa. Y las plantas nunca van a oscilar porque son plantas sumamente estables que realmente no tienen un rango de estabilidad, sino que el rango de estabilidad es infinito. Entonces no importa el valor que usted le ponga, nunca oscilará, entonces no va a poder obtener realmente un método de oscilación o un valor de oscilación de la planta. Este método es denominado método de la curva de reacción de Ziegler-Nichols y es el método en lazo abierto. Y es que, que las plantas con respuestas, como la estamos viendo acá en pantalla, ¿sí? Que es esta pequeña curva, que son propios de los sistemas de primer orden o de segundo orden con coeficiente de amortiguamiento mayor a 1, bueno, igual a 1 mayor a 1, es decir, para plantas críticamente amortiguadas y sobreamortiguadas. Toda planta que tenga simplemente la forma de esta curva, ¿sí? La podemos, forma simplemente de esta curva, podemos aplicarle este método en lazo abierto. ¿Y qué nos dice? Nos dice, muchas de las plantas en la práctica, ¿sí? Aunque su modelo no sea ese, pero en la práctica pueden describirse satisfactoriamente como un modelo de primer orden. ¿Sí? Simplemente este es el modelo de sistemas de primer orden donde K, la ganancia del sistema, exponencial a la menos Ls, L es el tiempo muerto, y tau es el tiempo del sistema, ¿sí? O tiempo pues característico. Recuerden que una planta estabiliza los 4 taos y este tau es simplemente uno de los parámetros cuando da el 63.2% de la respuesta. Sí, muy por encima un repasito ahí de dinámicos. Pero ahora, entonces vamos a decir, cuando tengamos esa curva,
Cuando una planta tenga esta curva, entonces le podemos aplicar esto. ¿Cómo? Llevándolo a este modelo, ¿sí? Entonces, una versión linealizada cuantitativa de este modelo puede obtenerse mediante un experimento a lazo abierto con el siguiente procedimiento. Entonces, son 4 pasitos, ¿sí? El primero es llevar manualmente la planta a lazo abierto a un punto de operación normal. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la placa de ventilador, por ejemplo, lo podemos llevar a un valor de 30 grados, ¿sí? O mejor dicho, como aquí estamos hablando ya de manipulación en lazo abierto, realmente lo que le vamos a enviar es la señal de control manual. Es decir, lo que vamos a hacer es enviarles el PWM. Entonces no le vamos a decir 30 grados, ¿sí? Sino que le vamos a decir un PWM del 30%. Sí, por ejemplo, le podemos dar un PWM de 100, de 120, un valor suficiente para que la planta simplemente llegue a un punto estable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le podemos aplicar PWM de 30%, o sea, de 100. Antes, él va más o menos y se estabiliza en un ángulo cualquiera. Realmente el valor final no nos interesa. Sí, no nos interesa el valor final, solo que la Profe, planta llegue a un punto estable. Señor, ¿usted ya subió ese documentico al Classroom? no sé, no creo. Voy a subirlo en este instante para que lo tengan también. De todas formas, en las dos versiones, PDF y Word, para que no, por si uno genera problemas. Listo, profe, gracias. Listo. Listo. Entonces, listo. El primer paso de que nos hablaba, de que llevemos la planta en lazo abierto, es decir, que nosotros ya lo que controlamos es el PWM, ¿sí? Entonces llevarlo a un punto estable, ¿sí? Cuando tengamos el sistema ya en ese punto estable, entonces podemos pasar, bueno, ya miramos qué característica tiene ese punto estable. Entonces acá, fundamentos de control, sintonización, controladores PID. Ve, yo no tenía sintonización de controladores. Listo el pollo. Entonces nos dice, llevar manualmente la planta a lazo abierto a un punto de operación normal, manipulando μdt. Es decir, ya no vamos a dejar que el sistema decida el PWM, sino que nosotros lo vamos a ingresar, como cuando lo hacíamos en el laboratorio de identificación. Nosotros controlamos el PWM. Nos dice, supongamos que la planta se estabiliza en YDT, valor final, ¿sí? Que ahora, o sea, en el procedimiento, vamos a llamar y de 0. Por ejemplo, que se haya estabilizado por en 20 grados.
o hablando del túnel de viento, en 7 litros por minuto. Entonces esos 7 litros por minuto van a ser nuestro valor inicial, ¿sí? Y eso para un μ de t igual a μ de 0, es decir, el escalón, que va a ser el PWM, ¿sí? Ese valor de PWM va a ser nuestro μ de 0. Es decir, estos valores de estabilización, donde está establecida la planta, van a ser y de 0 y μ de 0. Señor. Cuando es lazo abierto significa que no tendría un sensor para identificar qué es la salida, entonces por eso toca hacer eso. No, sí, el sensor sí lo tiene. ¿Qué va a salir con eso? No, el sensor sí lo tiene, claro. Sí. Recuerde que ahora el sistema nosotros modelamos, es así. Un segundito ya. Fundamentos. Recuerde que la planta o el sistema ya en el laboratorio es así. Por ejemplo, la vez pasada que era enlazo cerrado, era el PID, ¿sí? Bueno, realmente el PI y la planta. Y la planta tenía todo. La planta tenía el actuador, la planta y el sensor. Sí, todo eso acá. Lazo abierto va a seguir teniendo lo mismo. Actuador, planta y sensor. ¿Sí? Porque la planta lo es todo, o sea, lo tiene todo. Y retroalimentamos de forma unitaria. Esto fue lo que montamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer lo mismo, excepto que ahora ya no vamos a tener una referencia, un set point, sino que nosotros mismos vamos a hacer la señal de control. Μ de t, ¿por qué? Porque va a ir directamente a la planta, pero la planta sigue siendo los tres mismos bloques, actuador, planta y sensor. ¿Sí? Entonces, y este es el que ya vamos. Ya no se retroalimenta entonces el... Sí, sí, ya. Sí, entonces El lazo acá, cerrado y el de abajo es lazo abierto. exactamente, esto es lazo cerrado y esto es lazo abierto, pero ambos tienen el sensor. Sí, obviamente, esto hablando en términos de la planta. Si estuviéramos hablando en términos de tarjeta de adquisición, entonces estaríamos hablando de aquí salida análoga y por acá entrada análoga. Obviamente acá sigue estando la planta. ¿Sí? Y pasaría lo mismo acá, en términos de tarjeta de adquisición. Sí, pues que en nuestro caso, pues es el Arduino. Bien, Listo. pero si debemos tener sensor para poder registrar acá la forma de la curva y todo. Sí, Listo, aquí en listo. el scope. Bien. Ahora, entonces esos valores donde ya se está estabilizando, donde se estabilizó, sí, esos van a ser nuestros valores iniciales, y de 0 y μ de 0, sin importar el valor que tengan. ¿Sí? Luego, en un instante inicial T sub 0 es porque aquí es donde empieza el experimento o la toma de datos. Aplicar un cambio de escalón en la entrada de μ de 0 a μ de y. Es decir, vamos a tomar ese escalón y vamos simplemente a generar el cambio de escalón. El salto debe estar entre un 10 y un 20% del valor nominal. ¿Sí? Es decir, valor, digamos, total, rango total de la planta. Por ejemplo, si estamos hablando del PWM de 255, entonces más o menos un cambio de 25 o 50 en el PWM. ¿Sí? Entonces, si tenemos un PWM de 100, entonces más o menos podemos pasarlo a 125 o a 155. ¿Sí? Ahí pues números muy por encima. ¿Sí? Y entonces con ese escalón, con ese cambio de escalón, vamos a registrar la respuesta. Registrar la respuesta es simplemente obtener la gráfica. ¿Sí? Y nosotros vamos a hacer varios experimentos, ¿sí? Hasta que la curva nos dé visualmente muy parecida a esta. Es decir, vamos a seleccionar el tiempo del scope digamos, muy bien posicionado, muy bien seleccionado en este tipo de respuesta acá. ¿Sí?
Y entonces el tercer punto es registrar la respuesta a la salida hasta que se estabilice en el nuevo punto de operación. El nuevo punto no nos interesa pues el valor, sino solo el tipo de respuesta. ¿Sí? La figura 2 muestra la curva típica. Entonces aquí tenemos dos, digamos, la misma señal de dos formas, o leída de dos formas. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Tenemos la misma curva, bueno, de pronto aquí tenemos un poquito más de parámetros, ¿sí? Pero era para mostrarles dos cosas. La primera, que la curva puede estar por encima del escalón, ¿sí? No pasaría nada. Simplemente que K, ¿sí? El parámetro K indicaría que está por encima de 1. ¿Sí? Es decir, si yo le doy, por ejemplo, vaya a 60 y frun, él se va para 120, simplemente K es igual a 2. ¿Sí? La respuesta puede estar por encima del escalón. También implicaría que le falta control. O sea, pues si se pasa es porque no es capaz de parar donde debe ser. Entonces también le falta control. Más allá de eso, es que ya teniendo esta respuesta, entonces simplemente obtenemos ya los parámetros del modelo primer orden. ¿Cómo se obtienen? Muy sencillo. Y me impresiona que acá no esté la explicación. Entonces voy a poner acá, falta explicación. Falta explicación. Claro que ya lo vamos a hacer operativamente. Del punto de inflexión. Resulta que este sistema, como lo estamos viendo acá, una cosa es la curva. A esa curva nosotros debemos, digamos, dibujarle esta recta tangente al rango más lineal o simplemente a algo que se llama el punto de inflexión. Ese punto de inflexión, de pronto ustedes no lo trabajaron como con ese nombre, pero el punto de inflexión es simplemente donde la concavidad de la curva cambia. Y por hablar de concavidad, de una se nos debe venir a la mente la primera derivada. ¿Sí? Cuando uno está por allá en cálculo, aprendiendo que las derivadas y todo, uno aprendía que uno al obtener la primera derivada obtenía un valor del punto pendiente máximo, ¿sí? De una función completa, ¿sí? Entonces uno obtenía un punto donde ese sistema cambiaba de concavidad. Si nosotros vamos a ver esa curva, ¿sí? Esa curva fue suavecita, digamos que es algo así, ¿sí? Muy suavecita, pero exagerándola, voy a exagerarla, por lo menos acá en este primer punto, es como si esa curva tuviera una respuesta como en S, donde el sistema parte con una concavidad y de un punto en adelante, esa concavidad cambia para el otro lado. Sí, exagerando mucho esa curvita, digamos es eso. Ese punto exacto donde el sistema cambia de concavidad se llama punto de inflexión. Punto de inflexión. El semestre pasado nosotros vimos sistemas de primer orden y de segundo orden. Los de primer orden, más o menos, era una cosa así. Una curva así, con el 63.2% para el primer tau, segundo tau, tercer tau y cuarto tau. Sí, sistemas como temperatura, presión y nivel tienen este tipo de respuesta. ¿Sí? Y luego vimos algo que eran los sistemas de segundo orden. Y habían sistemas que eran sobreamortiguados y sobreamortiguados y críticamente amortiguados, que pareciera tener el mismo tipo de respuesta. Qué pena, aquí yo les abro. Después en el tiempo, sistemas de segundo orden. Y sistemas de primer orden. Entonces, teníamos que los sistemas de primer orden tenían siempre la misma respuesta, que era esta curva. Y entonces que habían unos sistemas de segundo orden cuando ρ era mayor a 1, mayor o igual a 1, que eran
el sobreamortiguado, el críticamente amortiguado y el sobreamortiguado. O sea, cuando ρ vale 1 y cuando ρ es mayor a 1. Simplemente era una curva suave que parecía ser de primer orden. Yo decía, uy, esa de primer orden, esta de segundo orden parece mucho a la primera. ¿Cuál era la gran diferencia? Que la de segundo orden tenía este punto de inflexión. Si lo exageráramos, obtendríamos esto. La de primer orden no tenía punto porque siempre tenía la misma concavidad. Siempre iba hacia el mismo sentido. Mientras que la de segundo orden, sí, que pareciera muy similar, realmente iniciaba con una concavidad y luego la cambiaba. Esto que estamos viendo acá. Ese punto exacto se obtiene derivando toda la función. Toda la función de transferencia se deriva y se obtiene exactamente ese punto donde la concavidad del sistema cambia. ¿Sí? Así un repaso muy por encima, por allá de cálculo diferencial y de sistemas dinámicos. Luego, obviamente, cuando uno está trabajando, digamos, allá en tiempo real, o toma datos y grafica, o simplemente sobre la gráfica que da en cualquier, digamos, editor de imagen, uno dibuja, literalmente dibuja esta línea. ¿Sí? Y a partir de esa línea es donde uno empieza a tomar los datos. ¿Qué ocurre? Los datos, ¿desde dónde o cómo se toman? Simplemente con con las intersecciones con el eje X y con el eje Y. El eje Y definido desde dónde, desde el valor final donde alcance el sistema. Vea, no sea este primer punto o este punto superior no se hace con el escalón, no se hace con respecto al escalón, se hace con respecto al valor final de Y. ¿Sí? Por ejemplo, acá el valor final de Y es 4. Entonces cuando el sistema intersecte 4, ahí cruzo una línea vertical. Y ahora, con respecto a X, donde el sistema, donde la línea tangente cruce el eje X partiendo del escalón, pero es el eje X, ¿sí? Y a partir de ahí genero también otro punto de medida. ¿Dónde se toma el primer punto? El primer punto se toma donde arranco el escalón. Y obtengo dos parámetros. ¿Cuáles Profe, son una esos pregunta. parámetros? Señor, Primero, buenas tardes y una adelante, pregunta. vamos. Profe, bien. Profe, ¿por qué 4? Acá, Porque bueno, un poquito por debajo de 4. Sí, pero realmente es acá. para este caso en especial, no para todos. No, es para este caso. Es un ejemplito donde, por ejemplo, acá supera el escalón. Pero acá tengo otra curvita, una segunda curvita, un segundo ejemplo, donde, por ejemplo, no lo supera. Llega exactamente al punto al punto del escalón. El escalón es este y el sistema llega exactamente igual. O podemos tener que el escalón está arriba y el sistema llega por acá a la mitad. Es indiferente. Pero esa línea, esa lineecita, esa línea tangente que uno cruza, vea, esta línea tangente al punto de inflexión, ¿sí? Genera, o debemos hacer dos líneas sobre esa. Acá es donde intersecta el eje, pues el valor final. Digamos que aquí tuviéramos una línea imaginaria, ¿sí? Acá que tuviéramos una lineacita imaginaria, es donde intersecta esa línea imaginaria y cruzamos abajo. Acá, ¿en qué valor se estabilizó? Acá en no que se llama es que K. Por ejemplo, en este ejemplo se llama K. ¿Sí? Entonces, en ese valor de K, donde se estabiliza el sistema, es donde intersecta mi línea tangente y ahí cruzo este valor para saber cuánto vale T. Aquí tengo dos ejemplos. Uno, donde alcanza el sistema, bueno, donde el escalón y el valor final del sistema llegan al mismo punto, y acá donde el valor está por encima. Inclusive, no está el más común. ¿Cuál es el más común de todos? Donde el sistema está por debajo del escalón. ¿Sí? Y a pesar de eso sería lo mismo. Si lo hiciéramos acá, donde el sistema no llega al escalón, más o menos sería así. Tengo un escalón
un escalón de valor cualquiera, y el sistema empieza a reaccionar. Entonces acá, el sistema empieza a reaccionar. A ver, aquí va a ser por debajo. El sistema empieza a reaccionar y se estabiliza en un valor por debajo. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo. Punto de inflexión, cruzo la línea tangente, ¿sí? Y tomo los dos puntos. ¿Cómo los tomo? Uno con el valor acá donde se estabiliza. Es decir, voy a tomar este valor de acá, que vale t. ¿Desde dónde lo mido? Desde el segundo intersecto. O sea, t va a valer esta distancia de aquí hasta acá. Y hay otra distancia que vale L. ¿Cuánto vale L? Simplemente la distancia desde que inicia el escalón hasta donde intersecta la línea tangente que cruzamos. ¿Sí? Pero vean, sin importar el sistema, tengo tres sistemas. Uno donde la respuesta supera el escalón. Otro donde la respuesta llega al escalón y otro donde la respuesta no llega al escalón. Sin importar dónde sea, siempre se toman los mismos tres parámetros a partir de la línea tangente. Línea tangente que cruce el punto de inflexión. Línea tangente que cruce punto de inflexión y línea tangente que cruce punto de inflexión, que acá pues no se nota, pero está dibujadito más o menos, está posicionado más o menos acá. Y a partir de él se toman los dos parámetros, L y T. ¿Quién es L y quién es T? Pues son los parámetros de mi sistema de primer orden. L es el tiempo muerto y tau es esa T. ¿Sí? Más o menos ese sería el modelo. ¿Sí? Una vez uno obtenga esa curva y uno dibuje la línea tangente y ya uno tenga medidos estos dos valores, ¿sí? ¿Qué nos dice? Bueno, entonces tenemos L y T, ¿sí? ¿Qué nos falta para el modelo? Ya tenemos L y T, nos falta K, ¿sí? ¿Y cómo se halla K? Pues muy sencillo, K se puede obtener como el valor final sobre el valor de referencia, o haciendo S la función de transferencia, o haciendo S igual a 0 en la función de transferencia. Entonces, muy sencillo. Por ejemplo, acá, el escalón vale 1 y el valor final del sistema vale 4. Entonces, valor final sobre escalón, 4 dividido 1, aquí en este sistema K, vale 4. Acá en este K vale 4. Acá en este K vale 4. Pero por ejemplo en este, ¿cuánto vale K? Ni siquiera sabemos dónde llega, ve cuántos son los números, pero yo sé que K aquí vale 1. ¿Por qué? Porque el escalón llega al mismo punto del valor del sistema. ¿Sí? Es decir, salida, por ejemplo, que aquí fuera de 100, 100 dividido 100, 1. Que fuera 500, 500 dividido 500, 1. Sin importar dónde sea, aquí vale K1. Y si lo miramos acá, digamos que este escalón fuera de 22 y que el sistema hubiera llegado, por ejemplo, a 15, hablando de cualquier número. ¿Sí? ¿Cuánto vale K? Muy sencillo. ¿Dónde llega 15 dividido el valor del escalón? ¿Cuánto valió el escalón? El escalón valía 22. ¿Cuánto vale K en este caso? Simplemente 15 dividido 22 para un total de 0.68. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, es muy sencillo el experimento. Es igual de sencillo que en lazo cerrado. Lazo cerrado lo necesitamos poner a oscilar. Acá lo único que uno necesita es obtener esta curvita, dibuja la línea y ya, y toma todos los valorcitos. Toma el valor de L, toma el valor de T y toma el valor de K con respecto a la diferencia entre el escalón y el valor final. Eso es con la planta real, o sea, Sí, esa es con la planta real. Eso es como si fuéramos, entonces llevamos a un punto la placa, ¿sí? A 20 grados la planta y luego aplicamos el cambio de escalón
y obtenemos esta respuesta. Y esa respuesta ya es la que dibujamos todos estos parámetros. Pero sí, esta es la respuesta de la planta real. ¿Bien? Bien, bien, profe. Excelente. ¿Qué hacemos entonces ahora con los parámetros L, T y K? Muy sencillo. El cuarto punto. 4. Cuarto punto dice ajustar. Qué pena, voy a ponerle acá y ahorita les subo la versión final. El controlador con respecto a la tabla, a la siguiente tabla. Entonces, simplemente usted toma el valor de K, el valor de K, el valor de L y el valor de T y aplica esta tablita. Para un controlador, por ejemplo, proporcional, obtenemos que Kp es 1 sobre K por T sobre L. Un PI, entonces tenemos, este es el valor de Kp y TI, vamos a obtener este. Y para un controlador, por ejemplo, P y D, entonces obtenemos Kp, TI y TD con los valorcitos de esta tablita. Este es un poco más limitado, ¿sí? Por lo tanto, no hay una versión PD para ella, para este, ¿sí? Sin embargo, uno más o menos lo podría aproximar, pero pues no, digamos que la tabla original no es no ofrece pues un PD, ¿sí? Profe, Y ahí, señor, como tal, esto que estamos haciendo es para modelar el sistema. no, para obtener un controlador sin modelar el sistema. Sigue siendo un método de oscilación. Un Ah, ok. método que nos entrega Estamos un haciendo- controlador sin tener el modelo del sistema. ya. Aquí estamos obviando que, digamos, se pudiera, ¿cómo se dice eso? Como relacionar con un modelo de primer orden, ¿o qué? Aquí el método lo que propone es, sin importar, por ejemplo, esto puede ser un modelo de segundo o tercer orden, ¿sí? O sea, digamos que su ecuación sea de tercer orden. No importa cómo sea, nos dice, muchas plantas en la práctica pueden describirse como un modelo de primer orden, ¿sí? Más este no es el modelo original de la planta. ¿Mm? Pero se puede describir. Si la planta genera este tipo de respuesta, entonces uno puede decir, bueno, yo puedo decir que esa plantica, yo la puedo modelar como una de primer orden y hacer pues la toma de estos parámetros. Sí, pero realmente el método sigue siendo de sintonización, es decir, un método donde no se conoce el modelo, simplemente conocemos el tipo de respuesta. Claro, igual como hicimos con la planta anterior, que fue que la pusimos a oscilar. La pusimos a oscilar y no tenemos ni idea cuál es el modelo de esa planta. Y a partir de eso obtuvimos un controlador que controlaba. Listo, profe, entiendo. Entonces ese es el segundo experimento de sintonización. Sintonización quiere decir que no tenemos el modelo. La otra semana vamos a ver ya métodos de diseño, es decir, basados en el modelo de la planta. Y ya trabajando en el lugar geométrico de las raíces, haciendo ya cálculos y todo. Profe, o sea que lo que usted nos enseñó la clase, Santi le cortó. Aló, aló, aló. Se murió Santi. Ser. Santi, Santi, Santi. Bueno, como que le cayó. Pero sí, es simplemente la segunda metodología de Ziegler y Nichols para cuando uno no tiene el modelo. Por eso es un método de sintonización. De la sintonización de Ziegler y Nichols. ¿Sí?
Entonces, Profe, qué pena, es que se me cayó el internet. sí, tranquilo que todos lo notamos. Se le volvió a caer. Bueno, ni idea. Ahora, hay una pequeña restricción y es este pequeño mensajito de acá. Esta tabla, o bueno, esta metodología es válida para relaciones donde L dividido tau, bueno, perdón, L dividido T sea menor que 1. Es decir, donde este primer parámetro que nosotros llamaríamos tiempo muerto sea más pequeñito, si tenga un valor inferior a el valor de valor de tau o de estabilización, ¿sí? Si el tiempo muerto es muy grande, esto ya no sirve para nada, ¿sí? Si el tiempo muerto es mayor que el tiempo de estabilización, entonces ahí ya esto no se aplica. Pero generalmente las plantas eh, normales, las plantas o sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, inclusive muchos sistemas químicos, eh, pues L, el tiempo muerto es mucho menor que el tiempo de estabilización. ¿Sí? Entonces yo les comentaba que hay una forma matemática para hallar exactamente este punto. Esa forma matemática es simplemente derivando la función de transferencia. Pues para que no nos matemos mucho, yo les voy a enviar el código, o bueno, más bien enviar no, ustedes ya en plataforma está este código, pero los voy a pegar ahí en, aquí en el chat, para que empecemos ya de una a hacer un ejemplito. ¿Sí? Entonces, por favor, abramos MATLAB. Profe, entonces, esto es sintonización, pero entonces o sea, para lazo abierto. Por anterior, era el método de oscilación en lazo cerrado. Este es el método de Listo, curva de reacción en lazo abierto. Tal listo, cual. listo. Está bien, gracias. Perfecto. Y yo muy degeneradamente ni siquiera había abierto el archivo. Un momento, sintonización, inflexión. Listo. Por ejemplo, yo tengo acá una plantica, una planta cualquiera, ¿sí? Que es .49, no sé si es lo mismo el ejemplo. Ah, sí, 0. Sí, acá tengo la misma del ejemplo, ¿sí? Simplemente coloquémosla o ejecutemos el código, ¿sí? Al ejecutar el código, si ustedes lo revisan, lo único que estoy haciendo es la derivada y graficación de los sistemas y del punto de inflexión y la recta tangente pasando por ese punto. Eso es lo que hace este código. Lo que expliqué en palabras, es lo que hace este codiguito. No sé si a usted ya les abrió algo. Ah, bueno, a mí por fin. ¿Qué es eso de T? Señor, De T, ahí en el programa. DT es Sí. cada cuánto quiero hacer los cambios en la gráfica. ¿Sí? Es el intervalo cada cuánto. Por ejemplo, aquí yo estoy graficando de 0 a 100, pero con saltos de punto 1. Este punto 1 es cada cuánto yo quiero los saltos de la gráfica. Ah, ya. Sí. Sí, entonces uno aquí puede elegir mucho menos. Saltos más grandes, más pequeños, entonces la gráfica puede quedar pues, más seccionada o mucho más. ¿A todos les generó esta gráfica?
Profe, todavía no, pues está un poquito lento. Ah, bueno. Démosle ahí un segundito. Me avisan cuando ya todos lo tengan. Sí, profe, me generó esa gráfica. Profe, una pregunta. Por favor. Profe, ¿cómo era que se llamaba el método de oscilación? El método de oscilación, tal cual como lo dice, se llama método de Pero oscilación o de ganancia última. Ese es el método de enlace cerrado. el de lazo abierto. El de lazo cerrado. El de lazo abierto es este. El de lazo abierto es curva de Sí. reacción. El de lazo cerrado es método de oscilación. Listo, profe, gracias. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Sí les grafico ya? Juanjo, Santi. Aló, aló, aló. Juanjo, Santi. Profe, a mí sí me arrancó. Listo, profe, ya lo tengo abierto. Sí, profe, ya. Bueno, Sí, aprovechen que ya Santi lo tiene abierto. Aprovechemos todos, vamos. ese siempre lo ha tenido abierto. No sé, ahí como que lo está invitando a ustedes, yo paso por esta vez. Ah, sí, por esta vez, ahí lo maté. Bueno, esta vez, solo por esta vez. Solo por esta vez, de resto no. Listo, muchachos. Entonces ya tenemos estos daticos de esta curva. Entonces, ya. Es un sistema que si lo miramos, es un sistema de segundo orden. ¿Sí? Dice 0.49 dividido 0.502 s al cuadrado más 1.486 s más 1. Realmente no me acuerdo ni de dónde saqué esta. Sí, puede ser un ejemplo inventado o realmente de alguna planta, hasta puede ser una planta de laboratorio. ¿Sí? Y tenemos esta respuesta de acá. Esa respuesta es ante un step, ante un escalón unitario. ¿Sí? Pero teniendo esa función, entonces, ¿qué hizo el código? Toma la función, la deriva, grafica el punto de inflexión, ¿sí? Y sobre ella genera la línea tangente. Bien, ¿qué es lo que debemos tomar? Ah, listo, entonces nos venimos acá y le preguntamos, venga, ¿qué vaina es lo que debemos tomar? ¿Qué daticos? Entonces debemos tomar L y T. Sí, entonces, bueno, entonces miremos L y T. ¿Cuánto vale L? L es el instante o el tiempo que se demora desde que se ingresa al escalón hasta que la línea tangente cruza el eje X. ¿Sí? O bueno, el eje X aquí es un decir, hasta donde cruza el inicio del escalón, porque yo podría tener algo así, o más bien, en el experimento real es algo así. El experimento real es algo, uy, no, alineado pues fue una línea vertical. Es algo así. Primero, lo debemos llevar a un punto estable. Entonces, por ejemplo, nosotros venimos acá y pum, lo llevamos a un punto estable, el sistema hace cualquier cosa, ¿sí? Entonces lo llevamos a ese punto estable, ¿sí? Y luego hacemos realmente el cambio de entre el 10 y el 20% del rango total, ¿sí? Y ¡prum! Hacemos el cambio y el aquí es donde reacciona, ¿sí? Este, entonces, nuestro eje X, o sea, si por ejemplo ponemos el punto de inflexión, hacemos hacemos la recta y todo, ¿cuál va a ser el eje X? Pues el eje X no va a ser acá este punto cero. El eje X es donde inicia el escalón. Es como si tanto este X como este Y fueran mi punto X0, ¿sí? Y este mi punto Y0. Y esta mi amplitud Y0. Y vamos a tener acá un Y final, que no es ese, perdón, el Y final va a ser este, ¿sí? Un Y final,
donde se estabiliza el sistema, el valor ahí donde se estabiliza, y un X final, que realmente como es nuestro parámetro de control, realmente sería nuestro μ final, y este mi μ inicial. ¿Sí? Entonces depende, es donde estemos, digamos, parado haciendo el análisis. ¿Sí? Pero en este caso, digamos que fue así. Como sea, lo que uno va a hacer es diferencias. Entonces miremos a ver. Primero, nosotros tenemos acá la herramientica del data cursor para ubicar exactamente un valor en cualquier parte de la gráfica. Entonces seleccionamos ese data cursor y le damos clic donde lo queremos analizar. Sí, yo puedo, creo que uno puede tener varios data cursors. Vamos a ver si puedo seleccionar otro y ponerlo acá, o si me mueve el anterior. Ve, estaba seguro que yo podía poner dos, o será dos en diferentes gráficas. Ah, puedo tener dos, pero en diferentes gráficas. Bueno, entonces acá podemos observar, por ejemplo, que el sistema se estabiliza en 0.489, ¿sí? Y que cuando cruzamos la línea tangente, tenemos que el valor vertical de esta línea está dada a los 2.19 segundos, ¿sí? Y que el otro intersecto, que es aquí abajo, está a los 0.2 segundos. Sí, prácticamente ya tenemos los valorcitos de esa recta. ¿Cómo vamos a hacer el controlador? Entonces, teniendo, voy a mandar este para acá arriba y le voy a tomarme una fotico. Y me voy a venir para poderlo rayar acá encima. Listo, tenemos el sistemita acá. Y ya tenemos casi todo. Entonces, ¿cuánto vale esto acá? Vale, bueno, realmente si hacemos la proyección, vale 2.19. ¿Sí? Y este punto de acá vale, y ese punto de aquí abajito, vale 0. Uy, se me fue. Vale, yo lo puedo dar, inclusive creo que con eso, con las teclas. 0.2. Entonces tengo que este punto acá, este intersecto, está en 0.2. ¿Sí? Entonces vean, tengo que L va a ser la distancia entre este punto y este de acá. Entonces, L, ¿cuánto vale? L es igual a 0.2 menos el valor inicial, pues que aquí es 0. ¿Sí? El valor inicial en tiempo. Si estuviera corrido, pues se le restaba ese valorcito. Ahora, ¿cuánto vale t? Simplemente es el valor desde ese punto hasta el otro intersecto, que sería este. Entonces, ¿cuánto vale t? T valdría 2.19, 1.9 creo. 2.19 menos L. ¿Sí? ¿Sería cuánto? 2.19 menos 0.2 para un valor de... ¿Para un valor de cuánto? 1.99. De 0. 1. Eso, Entonces, 1, perdón. 2.19 menos 0.2 es 1.99. ¿Sí? Y entonces ahí ya tenemos L, que vale 0.2, y T,
que vale, ¿cuánto? 1.99. 1.99. ¿Qué nos queda faltando para el modelo? Nos queda faltando K. Sabemos que el escalón, ¿sí? Es un escalón unitario, pues de acá el código, uno podría realmente modificar este escalón. Ahorita les muestro cómo, véalo aquí abajito, simplemente lo multiplicamos por el valor que nosotros deseemos. Si es un escalón de 5, 10, 100, 1000, pues uno simplemente multiplica el step por el 5, 10 o 1000, ¿sí? Pero en este caso tenemos un escalón unitario. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dividir el valor final en amplitud, ¿cuánto es? 0.489. Entonces, el valor final, 0.489 sobre el valor del escalón. Sobre el valor del escalón. El valor del escalón fue 1, para un total de 0.489. Y ya tengo todos los parámetros. Ya tengo L, T y K. Profe, Señor. la formulita de acá es cuando el valor del escalón ¿sobre qué? No, señor. Valor Ah, el final valor sobre final. valor de referencia. Valor final. ¿Dónde está? Profe, ¿y cómo sabía que era uno el valor de referencia? Que el step Porque es uno. aquí en código, vea, es step. Un step es simplemente un escalón unitario. Por ejemplo, yo podría multiplicarlo por 5. ¿Sí? No voy a cambiar el mismo sistema y todo, pero no le voy a poner un step de 1, le voy a poner un step de 5. Voy a quitar este, voy a poner este. Creo que por acá abajo había otro. Así, otro step. Le voy a ponerle lo mismo. 5 por T. Nuevamente. Y entonces ahora, como multipliqué por 5 el step, lo multipliqué por 5, entonces ahora me va a dar un step supuestamente, o una respuesta ante un step de 5. Miremos a ver cómo me da. Mismo sistema. Mismo sistemita. Voy a... O sea, ese sistema así sin controlar estaba alcanzando solo hasta la mitad del Correcto. Hasta objeto. la mitad no sabemos. Miremos a ver hasta dónde. Miremos a ver. Acá el valorcito final. Ahí está más lento. Pero sí, Juanjo, le metimos Casi, 5 casi. y llegó a 2.5, pero realmente el valor final no es 2.5, es en amplitud 2.45. Entonces, si nosotros vamos a hacer cuánto vale K, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este, que es el mismo sistema, pero con un step no de 1, sino de 5, este step vale 5, el mu vale 5. ¿Sí? ¿Cuánto llegó al valor final? El valor final es... Ay, mira, le tomó la foto donde no era. ¿O qué? O es que la quité. Ay, 2.44. ¿Cuánto era? Ah, sí, 2.44 era acá. Entonces, vamos a ver. Y este es 2.44. K no depende del escalón, porque K es un parámetro del sistema. Entonces, esto sería 2.44 dividido 5. ¿Cuánto da eso? Entonces 2.44 dividido 5 da 0.488. Vamos a ver con respecto al anterior 0.489. Obviamente ahí los decimales nos hacen que el varíe pues para en el tercer decimal. Porque esto es 2.44 algo, realmente.
O el aproximo ahí. ¿Bien? Entonces vean, K es un parámetro del sistema, entonces no depende del escalón. Da lo mismo tener un escalón de 100, de 1000 o de 2000 para el sistema, para el mismo sistema. Siempre la K va a ser la misma. Bien, entonces ahí ya obtuvimos todos los parámetros. Profe, es que ahorita estamos escuchando, se me estaba escuchando entrecortado y no vi la explicación ahí del CAR, de lo que está haciendo con el CAR. Vea, aquí este escalón, el que analizamos ahora, teníamos un escaloncito de 1, un escalón unitario. Y cogí el mismo sistema y le apliqué un escalón de 5. Sí, ya no de 1, sino de 5. Y en ambos hallamos la K. Entonces aquí, ¿a cuánto llegaba? A 0.489. Entonces, para hallar K es el valor final del sistema o a donde llega o como quiera, ¿sí? Sobre el escalón o valor de referencia. Entonces nos daba, llega a 0.489 dividido el escalón unitario que era 1, véalo acá, 0.489 dividido 1, 0.489. ¿Y qué pasa si al sistema ya no le aplico un escalón unitario sino uno de 5? Ah, muy sencillo. Ahora, ¿cuánto nos va a llegar? A 2.44. Y el escalón de 5. Entonces hago el mismo cálculo. K es valor donde llega, 2.44 dividido el escalón de 5. Y me da 0.488, que es igual al, bueno, podríamos decir que es igual al 0.489 de acá. Entonces no importa cuánto se le aplica al escalón, porque K es un parámetro de la planta y no depende de parámetros externos. La planta no cambia. Ah, listo, listo, orden. Muchas gracias. ¿Señor? Listo, profe, muchas gracias. Ya he entendido. Listo. Excelente. Entonces ya, vea, lazo abierto, punto de inflexión, recta tangente y hallamos LT y K. Y con LT y K ya podemos aplicar, cuarto punto, obtener el controlador con estas tablitas. ¿Sí? Entonces, por favor, generemos el código. ¿Sí? Pues yo por acá ya tenía un codiguito, ¿sí? Donde aquí bueno, esto si era 2.21, ¿cuánto que nos dio acá? 0.2, 1.99. Esto es 0.2, 0.2 y el otro es 2.19 menos L. Y K es 0.489. ¿Sí ve? Y simplemente genero la tablita. Bueno, entonces generamos el código aquí. Hacemos el código entonces. Se escucha entrecortado. Ese código corresponde, obviamente, a esta tablita.
Bueno, es el código de la tablita. Profe, ¿L cuánto es que es? 0 punto. Ah, eso ya. Listo, muchachos, ¿cómo les fue? Un minuto, profe. Ah, esta pendeja. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, supuestamente, teniendo estos parámetros, ya obtenemos el controlador PID. Bueno, P, PI o PID. ¿Sí? Por ejemplo, obtenemos un controlador P de 20.34 o un PI con ganancia proporcional de 18.3 y tiempo integral de 0.66 o un PID con sus tres parámetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos para Simulink, que muy pelotamente me había olvidado abrir. Profe, Señor. esas formulitas de ahí son las de la tableta, ¿cierto? Ah, Pero usted obvio
Ah, espere. Ah, ya, ya, ya. Ya. ¿Bien? Profe, ¿abrimos uno nuevo o el que hemos estado trabajando? Es el que estamos trabajando. Tenía unos nombres totalmente diferentes, pero sí lo podemos abrir y copiar de ahí, por lo menos el básico. Sí, entonces abramos el básico. Ahí me perdonan lo lento del computador, pero yo no tengo estado sólido. Oye, Gonza, Oye, oye. mire el WhatsApp, por favor. Oye, Los chinos que, pa. Venga, pero el mismo mío o no. el interno, el interno. No, mándelo para acá. No comparte chismes, no. No, qué podrido, no mande, mande. ¿Ya mandó o no, Juanjo? Uy, Profe, qué cosa. qué falso, pero mande pues. Ustedes o Gonza, quien puedan. Mande a ver qué es. No, qué lentitud la mía. Listo. Listo. Profe, una pregunta, ¿copiamos y pegamos los paralelos o los otros? No, los Sí, ideales. Claro que ustedes saben que teniendo uno puede llegar al otro. Pero por el momento, y mira, tanto esfuerzo y ni quiero abrir el que era. Entonces vamos a copiar. Vamos a copiar. Inclusive lo podemos poner a un ladito. Ni siquiera tenemos que crear uno nuevo ni nada. Sí, lo podemos poner simplemente a un ladito. Yo sintonización, sintonización, método múltiples montajes clase. Este era el priori. A un ladito del monstruo. Sí, a un ladito del monstruo. Sí, entonces lo primero es desconectar el scope que hay ahí para que no nos vaya a estorbar ahora. ¿Sí? Y por el momento copiamos, por ejemplo, el PID. Bueno, vea, están aquí los de abajo. Entonces vamos a copiar. Pues ahí están junticos. Aquí están, por lo menos en mi montaje, están junticos los bichitos. No, pero por los nombres, muchachos. Por los nombres, si nos va a tocar crear uno nuevo. Para no entrar en conflicto con los nombres. sí, pero es mejor crear uno nuevo. Sí, sí, pero sí lo podemos copiar y creamos uno nuevo, claro, porque los otros tienen nombres por allá todos X, que sin overshoot, que con overshoot, en fin. Entonces,
Voy a crear uno nuevo, simplemente lo voy a pegar, copiar y pegar. ¿Sí? Toca poner el mux y el scope. Voy a poner un scopecito de 4 porque obviamente también quiero ver la referencia. ¿Sí? Y bueno, aquí hay una cosa y es que debemos llamar, como para no cambiar mucho de acá, debemos llamar a la planta. Aquí la estamos llamando H. Entonces, aquí simplemente va a ser h.num y h.dem. ¿Sí? Y cambiar, inclusive voy a eliminar más bien estas y voy a pegarla de arriba. H y H. Bien. Y le voy a poner los nombrecitos. Ah, bueno, también voy a poner, obviamente, el sistemita enlazo abierto. Sí, también lo voy a poner. Entonces, voy a poner otro mux acá. ¿Y qué falta? Cambiar los nombrecitos por los que teníamos allí. Aquí que tengo. Ah, bien, bien. Ah, bueno, me copié un PD. Chao. Voy a poner simplemente el proporcional. O sea, proporcional, proporción integral y el PID. Los nombres. No sé si ustedes tienen unos nombres, pero pues esto se llama así. Para el PI. Para el PI tengo este otro nombre. Y para el PID, Profe, tengo una pregunta. sí señor. Aquí estamos retroalimentando, o sea, que está en lazo cerrado el lazo de control, ¿no? Ah, sí, porque ya todo, o sea, para implementar el controlador siempre es en lazo cerrado. Es decir, que este método hace todo el análisis en lazo abierto, pero el controlador sí se debe implementar en lazo cerrado. Sí, porque el PID, ¿cuál es el insumo del PID? La señal de error. Y señal de error no hay si no se retroalimenta. Profe, en este no hay PD, ¿Sí? ¿cierto? Solo P. P, PI Exacto, y PID. correcto. PP y PID, el método no nos propone PD. Vea, solo está P, PI y PID. Sí, entonces no nos propone el PID. Perdón, D.
Si ustedes me dicen si necesita que les acerque alguna parte. Who knows? Listo, ¿cómo les fue con esto? Espera un momento, por Listo. Estoy tratando de hacerlo compactico para que quede un poco más grande. Profe, pues yo ahí ya, pero a ver cómo. Profe, yo creo que creo que está bien, no creo. Bueno, lo importante. Listo, y ejecutemos. Profe, el step. Bueno, sí, el step, ¿en cuánto lo ponemos? No, yo lo puse ahí por defecto, creo que como aparece. Listo. Ah, no, le puse, no, step time, lo empiezo en 0.01 para que si me haga, si lo pone uno en 0, no aparece la Sí, rayita vertical, entonces en 0.01 y ya, y le pongo valor final 1. listo, profe. Sí, como para una prueba sencilla. Sí, y simplemente play y ahí me genera esta gráfica. Profe, una pregunta, ¿por qué tiene 2 PI? Yo tengo dos PI, PI y PI ideal 1. aquí tengo el PI y acá tengo el PID y acá tengo solo P. Y el de arriba, profe, que... Lazo abierto, el sistemita original, lazo abierto. listo, Vale, ya voy a poner los son nombres, lazo abierto, P ideal, PID ideal, PID ideal y P ideal. Sí, recuerden que el ideal es simplemente el nombre del PID, PID ideal o estándar. Sí, aquí ya tengo los tres nombrecitos. profe, la planta se le llamó H, ¿por qué? Porque así la teníamos acá, así la tenemos acá en el código original. Acá. H es igual a esta función de transferencia. Ese es Bueno, cambia. el original de hace mucho. No, el que calcula el punto de inflexión. Ah, ya, ok, listo, está bien. Se entera para no cambiarlo en el código. Listo. Listo. Y si Listo. analizamos en este momento, entonces tenemos que el sistema original se estabilizaba más o menos
en unos 4 segundos, ¿sí? Pero el problema era que solo llegaba a duras penas por como a punto 48, ¿sí? Según lo que nos daba la primera grafiquita acá, ¿sí? Que llegaba a amplitud, bueno, aquí porque el Profe, step está mayor. profe, Señor, espera, me recuerda por favor cómo configuró el step. sí, señor. Ya le muestro. El step lo configuré 0.01 en el step time para que simplemente me muestre la linecita Ujú. y valor final en 1. Listo, profe, gracias. Eso fue todo. Y me decía que el sistema, esto de bloqueo, llega a 0.489. Ah, bueno, por fin apareció. A 0.489. Acá lo tenemos. Sistema original llega a 0.489 y por ahí como 4 segundos. Y tenemos los 3 controladores. ¿Sí? Primero voy a analizar, voy a bajar solito el P. Como bien sabemos, el proporcional no es capaz de llegar a la referencia, aunque lo intenta acercar. ¿Sí? Aquí tenemos el P, pues como no llega a la referencia, no sirve. Luego tenemos el PI, ¿sí? Que si notamos, ese sí lo lleva a la referencia. Sin embargo, tenemos un sobrepaso bastante alto, casi del 60%, bastantes oscilaciones y un tiempo de estabilización de casi 7 segundos. Es decir, que un PI por este método no era la mejor opción. Pero por el contrario, el PID, ¿sí? Aunque tiene también un sobrepaso bastante grande, tiene muchas menos oscilaciones y digamos que bajo un criterio del 2%, sí se Profe, estabiliza en menos de 4 segundos. ¿por qué se me ve diferente su gráfica? Es la misma, pero la mía estabiliza, por ejemplo, el PID estabiliza sin tanta oscilación, sin tanto A mí sobrepaso. también me estabiliza súper bien. A ver, qué bacano. Eso me gustaría saberlo acá, el PID. Si lo montaron así, 1 sobre... No fue uno sobre eso, fue directamente. Sí, Ah, ve señor. ahí, les controla mejor. Pero Ahí está. lastimosamente, lastimosamente es Teorema 1 sobre. Garcés y Sánchez, en lugar de cilíndricos. Sí, sí, sí. Garcés Sánchez. Método de curva de reacción de Garcés. No, y no crea. Y no crea. Ya vamos a mirar una cosita. Sí. Profe, Entonces, cómo le da usted en el osciloscopio? así. Listo, profe, así ya, ahorita sí ya se dañó todo. Bueno, ni modo. No, ya vamos a mirar una cosita. Ah, bueno, lo primero, esto es un método de sintonización. Como el método de sintonización, lo que nos da son los valores preliminares de un PID funcional, pero un PID que uno puede modificar, ¿sí? Se dice una sintonización fina, ya empezar pues uno manualmente y por conceptos. Ah, no, que está muy oscilatorio. Ah, entonces aumentemos el tiempo de integración para que la oscilación baje. O está muy lento. Antes aumentémosle un poquito la proporcional, en fin. Estos son valores, digamos, preliminares. Es un buen método porque lo desvara uno, porque no requiere el modelo, pero simplemente son valores preliminares. Uno luego le hace algo que llama la sintonización fina. Porque, por ¿Sí? ejemplo, profe, ese PD tiene mucho sobrepaso. Sí, tiene un sobrepaso gigante, sí lo podríamos hacer. De todas formas, estos son solo métodos de sintonización. Ya la otra semana vamos a ver esos métodos de diseño y ahí sí vamos a controlar muy bien ese sobrepaso y vamos a aprender cómo es que matemáticamente realmente podemos llevar ese sistema donde nosotros queremos. Listo. Eso por una parte. Por la otra, tenemos acá
un poquito más de información debajo de este. Entonces tenemos que, como bien Juancho nos proponía, se podía hacer un método de lazo abierto de Garcés y Sánchez. Y pues realmente esa misma idea la tuvieron un par que se llamaban Cohen y Cohn. ¿Sí? Porque está el método del lazo abierto de Cohen y Cohn. ¿Y qué ocurre? Son simplemente unos piratas que emplean el mismo test que el método anterior. Lo único que cambia es la tabla. La sugerencia para los parámetros tiene en cuenta el grado de autorregulación de la planta mensurado por la relación R. Entonces nos dice que pues con una relación, digamos, un poco más, supuestamente más suave, ellos sí proponen un controlador P, PD y PID un poco más suave, ¿sí? Y adicionalmente proponen lo que es el PD. Entonces, entonces Cohen y Cohn simplemente toman todo el mismo método, toda la misma idea y simplemente ajustan parámetros, ¿sí? Para que no nos demoremos, vamos a ver si ya lo tengo. Cohen y Cohn, Cohen y Cohn y Cohen y Cohn. Ah, pero no tengo el PD, ni modo. Les voy a enviar el codiguito. Chuchun, ¿dónde está el Meet? Acá. Ese es el código de Cohen y Cohn con los valores de la tabla. Voy a ejecutarlo y adicionalmente voy a generar, obviamente, acá una comparación con estos parámetros. Voy a copiar todito. Voy a copiar todito. Voy a poner aquí arribita. Bueno, realmente lo voy a haber puesto acá abajo. Profe, antes de seguir un momentico. Es que a mí me dio todo raro el PID. Le dio todo raro el PID. Y por raro se refiere a... A ver, como tenía hace un momentico, lo veo ahí, profe. Es que abajo en el Z, es que abajo en el TD del PID, usted no puso uno sobre TID, ¿cierto? Uno sobre TID, sí. Sí, en ambos puse uno sobre. Uno sobre y Abajo uno sobre. Ah, pero es y que abajo abajo solo es proporcional. proporcional. Sí, No, no, nomás. en ese de ahí, en el TD, en el TD del PID. Sí, ese. Ese es uno Ah, sobre TD o no. no, no, para nada. Solamente, ya. Sí, el único que es uno sobre es la parte integral. Listo. Sí. Recuérdese este pedacito de acá. Profe, Señor. ¿me puede mostrar por favor la gráfica cuando pueda? Sí, señor. Bueno, mientras eso abre, les voy mostrando la gráfica, ¿quién más la? Acá, por el momento. Ah, listo, ya me dio igual. Listo, De profe. una. Juancho, recuérdese las formas como se montan. Paralelo y ideal. El único que tiene uno sobre es la parte integral en el PID ideal. Listo, profe. ¿Sí? De resto, tanto TD como KP, sin importar si es paralelo o ideal, es directo, es ahí multiplicado por la S. Listo, profe. Listo. Bien, entonces, si ya copiaron el código, simplemente voy a mandar otros puerticos aquí al MUX. Profe, ahora es para qué eso. El de Cohen y Cohn es el mismo método, mismo montaje, mismo todo, excepto que son unas formulitas diferentes de la tabla. Sí, ellos proponen unos supuestamente más suaves, vamos a corroborarlo, ¿sí?
Monta es lo mismo, excepto que los nombres van a cambiar. Si yo les adjunté ahí en el chat el código, entonces voy a cambiar simplemente los nombres. Entonces este es el proporcional se llama así. Por eso yo tenía arriba unos nombres raros, es que ZN, KP, ZNTI, porque es Ziegler y Nichols, y el de abajo es Cohen y Cohn. Esto es KP del PI, KP del PI, necesito TI del PI. Obviamente haría las mismas respuestas si se monta el paralelo, pues con las formulitas de conversión y ya. Pero pues paralelo ideal son exactamente iguales. KP, TI, bueno, 1 sobre TI, Cohen y Cohn, y acá, TID. Lo otro es que voy a poner Cohen y Cohn, Cohen y Cohn, y Cohen y Cohn, para poder diferenciarlo obviamente con arriba el Ziegler y Nichols. Eso fue lo que yo acabo de montar. ¿Listo? Listo, profe, ya simulado también. Excelente. Entonces, si vamos a mirar la simulación, la comparación de parámetros, voy a dejar primero solo los proporcionales de cada uno. Acá, claro que me equivoqué. Según este. En el proporcional, casi no cambia, pues casi nada, ni en tiempo, ni en amplitud, ni nada. ¿Sí? Vamos a comparar ahora el PI. El PI ideal con el PI ideal de Ziegler y Nichols, con el de Cohen y Cohn. Supuestamente debería ser más suave y aquí, por lo menos para esta planta, pues a mí me da que es antes hasta más oscilatorio. ¿Sí? Y hablando ya del PID, el PID de Ziegler y Nichols con el de Cohen y Cohn, el de Cohen y Cohn sí es un poco más rápido, ¿sí? Y el sobrepaso disminuye un pedacito. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, supuestamente,
o casi que es una invitación, casi que uno podría desarrollar un buen método experimental, realmente mejorando esos parámetros que a veces son tan exagerados. ¿Sí? Obviamente aquí él no está considerando el actuador pues en buena forma y nada, pero digamos que es una muy buena base. Entonces cualquiera de los métodos que elijan realmente un buen inicio, ¿sí? Para lo que es el control de alguna planta, donde uno no tenga el modelo. ¿Sí? Ahí ya tenemos el método de curva de reacción. ¿Sí? Entonces voy a guardarlo también. Fundamentos, sintonización, esto es curva de reacción. Curva, reacción, clase. ¿Sí? Y con eso ya terminamos los métodos de sintonización de Ziegler y Nichols y Cohen y Cohn. Ahora, resulta que hay múltiples métodos de sintonización. Y, bueno, lo primero es que tenemos acá un tallercito donde ustedes van a sintonizar estas planticas, ¿sí? A partir de esos métodos. ¿Cómo van a elegir? Van a elegir a partir del criterio de Routh-Hurwitz. Si el criterio de Routh-Hurwitz les dice que el sistema es oscilatorio, lo hacen por el método de oscilación o ganancia última. Pero si no hay un rango que ponga a oscilar, entonces aplican el método de la curva de reacción. ¿Sí? Y sintonizar el P, PI o PID. ¿Cómo es que no sabe cuándo, cómo es que no sabe cuándo va a oscilar y cuándo no? O el método de O sea, Routh-Hurwitz. cuándo Si el método de Routh-Hurwitz le da un rango, por ejemplo, de Con eso no sabe entre 0 y 20, entonces sabe que en 20 lo oscila y ya ahí puede trabajar. Pero si, por ejemplo, el método le dice, que el rango es abierto. ¿cómo? Sí, del sistema original. Ah, no, qué pena, no. Para aplicar Routh-Hurwitz tienen que cerrar el lazo. Y si yo aquí solo les doy la planta, es decir, para aplicar Routh-Hurwitz tienen que cerrar cada uno de estos. ¿Sí? Tienen que cerrar cada uno de estos. O sea, sumarle el numerador y ya. Sí, sumarle el numerador y ya, tal cual. Y entonces, si hay un valor que lo haga oscilar, lo hacen por método de oscilación. Y si no hay un valor, es decir, no hay un rango, entonces aplican método de curva de reacción. Profe, ¿y cuando en Routh-Hurwitz no hay un rango? Cuando dice simplemente K mayor a 0, entonces, infinitos, valores infinitos. Ok. ¿Sí? Entonces, ahí ya tienen la tareita. La segunda tarea, tercera ya con el tutorial, cuarta con lo que les quiero decir, quinta con lo que los quiero molestar, sexta con que ya van a leer, Como con 5 informes que hay que octava, no, es que no veo acá un archivito, y es que nosotros, por allá en lo que son la concertación académica, tenemos una exposicioncita para el corte 3. Profe, por eso la que tenemos de Parámetros extraordinarios. Uy, me la esa ganaron. es, profe, no. Me la ganaron, sí señor, ya. A ella con el abogado González se salvaron. Claro. No, bien, porque sí, qué piedra, claro, es que el laboratorio de identificación, yo realmente lo hago Claro, en profe, el claro. primer corte. Pero vea, métodos de oscilación. Ve, métodos de sintonización. No solo está Ziegler y Nichols. Está, por ejemplo, Rovira y Smith, que pues ahí le metieron a Morrill de pato, pero realmente el original es Rovira y Smith. El Kaya Shape, el Shung, el Rivera, el Armstrong, Rosilov, el Han, el Armstrong, el Cohen que acabamos de ver, López y el Shin. Profe, Sí.
o muy sencillo, o cambiamos entonces esa que teníamos por esta. No, me interesa más el de identificación. O no hacemos ninguno, profe. No, esa misma no Profe, creo. Señor, a ver, entonces hagamos el recuento de sí qué es lo que le debemos, qué hay que entregarle. no, por el momento, dos cosas. La primera es la exposición, que sería antes del día martes. Es la exposicióncita sobre identificación para que puedan terminar el laboratorio. Me deben informe del PID, pues van a hacer también la sintonización de estos que les mostré ahora, ¿sí? A partir de los métodos de sintonización. Y el tutorial, que ojalá lo tuvieran para el miércoles de la otra semana, para trabajarlo en clase. Uf, o sea, como 5 cosas para la otra semana, profe. Pero el método, pero el tutorial no es calificable. 7 cosas. No, pero el tutorial no es Profe, calificable. uy, por ahí escuché que el informe de qué. Del laboratorio. Uy, profe. De hace 8 días, pues ustedes tomaron hartas Ese fotos, imágenes, pantallazos. Yo los vi muy juiciosos tomando todo. El de ese, pero solamente ese. Sí, solamente del segundo. Del primero no vamos a hacer informe. Ah, Profe, listo. Para quitarles un Razón, peso. razón. Profe, Es que estaba preocupado por ese otro. pero ¿por qué no cuadramos al menos uno de esos trabajos para una fechita más allá? Pues bueno, la exposición era para ayer. No, la exposición y el informe no, porque eso pues teníamos tiempo, pero al menos la tarea, pues no quiere decir que uno no la alcance, pero al menos solo correrla como para uno tener un poco más de tiempo. Listo. Habría un solo pequeño problema, y es que le juntaría con la de la otra semana, con la de diseño de controladores. Virgen Santa. Sí, y ese diseño también tiene una herramienta adicional, que es algo que se llama el RL Tool, que es de MATLAB. Tenemos el informe para poder hacer este relajado. Pero la concertación no estaba que 10 tareas en el tercer corte, bro. O sea, ahí se dice. Yo estoy seguro que dice. 10 tareas. Uf, por Dios. No, dice talleres, pero en plural. Eso no sé, bro. Diga, Alexander Tamayo, ¿qué? Rincón Tamayo, Alexander Rincón Tamayo. No, ya dice talleres, plural. No, pero es que son cositas muy No, sencillas. pero no dice informes. No dice informes. Listo. No, mentiras, Listo, pero bien, listo. No dice informes. Perfecto. Entonces, sin informes, pues. listo, el informe, profe. Listo. Entonces, hagamos eso. Listo, Simplemente gracias. no Listo. informes. Ah, listo, entonces para la otra semana sería exposición y Y demos el tutorial para dentro de 15 días. Pilosos. Ahí van a pasar dos cosas. La primera es que teníamos una nota de proyecto que iba a ser, una nota de parcial que iba a ser reemplazada por proyecto. ¿Sí? Pero proyecto físico no vamos a hacer. Sí, pues ya no hay tiempo y realmente les iba a proponer algo muy sencillo, pero se nos fue el tiempo y no los va a presentar. El proyecto es lo que vamos a hacer con el PLC. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer el martes y miércoles de la semana de parciales. El martes yo les enseño a trabajar con ese, a que sintonicemos, hagamos el control de nivel. Y para el miércoles ustedes harían, me han dicho casi que el parcial es de un día para otro, simplemente sería el control de flujo de ese tanque. O sea, del tutorial que nos mandó. Exacto, el tutorial. Entonces lo necesitamos full el martes de la semana de parciales. Listo. Entonces tenemos la siguiente cosa. Entonces para la otra semana, exposición y el taller de sintonización Tal cual. de Scriven Nichols y Cogen. Y Correcto. la otra semana usted nos va a poner otro taller, ¿cierto? Con el tema que veamos la otra semana. Listo. Y ya, fin.
Ya sabemos que nos... Ya para los ¿Cómo? Y agradezcanle ahí al abogado González. ¿Cómo fue que dijo? Para la otra semana, Posición y el taller de sintonización que nos acabo de poner. ¿Listo? Listo. Y ya la otra semana nos va a poner otro. Del Ya. tema que vamos nuevo. Ya el tutorial tenemos que estarlo, al menos haberlo leído o haberlo hecho para el No, martes. el tutorial está listo para el martes de la semana de parciales para trabajar en casa. Listo. Gracias. Listo, muchachos. Profe, ¿vamos a feliz- seguir viendo clases en diciembre? No, el semestre acaba el 28. Ah, con tanta Ahí, cosa, profe. Profe, entonces Ay, la otra ya. semana, miércoles, ya no es laboratorio. No, eso con esas plantas de allá, esos podridos, no. No, Ah, perdón, listo. las planticas no. Con esos Potencia. etapas de potencia. No, hasta que Profe, no no le digas a volvamos. González, profe. No le digas a González, profe. No es lo humano. No me le critiques la jugada. No, eso toca volver allá y sentarme con Arley a ver quién va a hacer esas etapas de potencia y listo, pero no, eso así como está muy cruel y vea, es que solo es una medio funcionando para eso. Y hay 4 o 5 plantas deshabilitadas porque no hay etapas de potencia. Bueno, muchachos, les deseo una buena semana, un buen fin de semana, porque ya no nos volvemos a ver sino hasta el martes. Exposiciones, la exposición va a ser la primera media hora, es decir, 15 minuticos cada uno. Y listo, y sí empezamos el siguiente temita, que es diseño. Listo, profe. Listo, Y muchachos. quería preguntar, entonces las posiciones eran sobre El procesamiento y estimación del toolbox de Ahí. identificación. Listo, profe. Eso el pollo, listo, muchachos, me cuidan. Profe, espere una preguntita. ¿Recuerdan cuál fue el que nos tocó a nosotros y cuál es el que le tocó a Ni idea. Procesamiento y a ustedes el otro. el otro? No, ¿Cierto? pues, si no lo han dicho, definan. Ah, listo. Profe, Eso es lo de menos. eso uno cacharreando, uno puede encontrar información en la ayuda de MATLAB. En la Gema Lab hay información, de todas formas, pues hay de todo por todo lado. Internet hay de todo sobre ese toolbox. Ejemplos, de todo un poquito. Listo, profe, gracias. Listo, muchachos, me cuidan. Listo, profe. Vamos hablando. Santi dijo preprocesamiento, ¿cierto? Pues sí, a nosotros nos toca. Profe, hasta luego. Venga. Muchachos.